Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Bienvenidos, soy Marta Tineo, Coordinadora General de Justicia, Encuentro y Perdón. Hoy vamos a realizar el último podcast de este año de Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Antes de dar inicio a la narrativa del caso de hoy, queremos con ustedes compartir una vez más la motivación de este seriado. Tiene mucho que ver con la necesidad de mostrar a la población venezolana, pero al mundo en general, las historias de vida de venezolanos que, ejerciendo el derecho a la manifestación, fueron ejecutados extrajudicialmente por cuerpos de seguridad del Estado o por grupos civiles armados pro gobierno. También las historias de venezolanos que ni siquiera estaban ejerciendo el derecho a la manifestación, pero se encontraban en las calles de Venezuela cuando manifestaciones contra políticas públicas erráticas se sucedían en nuestro país e igualmente fueron asesinados y cuyas muertes al día de hoy tampoco han sido investigadas y mucho menos condenadas por el sistema de justicia venezolano. Y también las historias de venezolanos que, estando en custodia del Estado por razones políticas, es decir, presos políticos, perdieron su vida y cuyas muertes no han sido investigadas y condenadas. También las historias de venezolanos que fueron perseguidos por expresar su rechazo al gobierno nacional y fueron ejecutados frente a los ojos del mundo. De tal manera que Memorias de la Represión tiene la intención de mostrar esas vidas, de reivindicar esas historias, de mostrar el drama en el que ha estado Venezuela y especialmente la crisis de derechos humanos que hemos tenido que afrontar desde el 2014 hasta la presente fecha como consecuencia de un patrón de represión, como consecuencia de un patrón de persecución política y como consecuencia de un patrón de impunidad. Es decir, no solamente se ha ejecutado un patrón que ha causado la muerte de más de 130 venezolanos al día de hoy, sino que además nos enfrentamos a un sistema de justicia omisivo respecto a su deber de investigar, juzgar y condenar esos crímenes. Esa es la historia venezolana y nosotros consideramos que es fundamental narrarla. De una parte, insisto, para reivindicar esas historias, para sensibilizar a la sociedad respecto a ellas, pero también bajo el lema de prohibido olvidar, porque resulta que hemos entendido que mientras el sistema de justicia no hace nada por honrar esos casos y condenar a los responsables de esos crímenes, pues nosotros como sociedad tenemos un rol protagónico y es el de construir memoria colectiva, esa memoria colectiva que nos va a recordar permanentemente lo que pasó y seguramente nos va a ayudar y nos va a acompañar y va a ser motivo para que nunca más vuelva a pasar y entonces nos encaminará a garantías de no repetición. De tal manera que nuestra invitación una vez más es que nos acompañen a hacer justicia, porque recordar por ahora es una forma de hacer justicia. Escuchemos ahora la historia de Jorman Berbesia, joven asesinado en 2017 en el estado Barinas. Jorman Ali Berbesia Cabeza nació en Barinas el 9 de noviembre de 1997. Este joven estudiante, deportista y comerciante murió el 22 de mayo de 2017. Tras recibir un disparo del lado izquierdo del pecho durante una manifestación pacífica en la ciudad de Barinas. Fue la víctima número 61 tras 52 días de protestas en el país. Han transcurrido más de 3 años de su asesinato y las autoridades no han determinado a los responsables del crimen. Sus familiares exigen justicia, recuperación inmediata del expediente extraviado en la Fiscalía Primera Provisoria del Estado Barinas, reparación integral del Estado por los daños causados, derecho a la memoria y garantías de no repetición. Jorman Berbesia regó con su sangre el ideal de libertad que brotó en tierras de Barinas. El 22 de mayo de 2017, en plena sabana barinesa, de viento infinito y suelo tendido, un recio contrapunteo de libertad y opresión, de democracia y autoritarismo, de vida y muerte, quebró la paz del horizonte plano y envolvió a una familia en dolor de ausencia definitiva. Ese día, la linda Barinas del maestro Eladio Tarife deslució su paisaje de ensoñación,
desfigurada tras el siniestro galope de la muerte que en avieso tropel arrastró a uno de sus hijos de esa tierra llana, de apenas 19 años de edad, recién graduado de bachillerato. Llanura ensangrentada y enlutada. Aquel lunes, Jorman Berbesia, un joven en pleno florecimiento de la vida, con un hijo de 1 año y medio acunado en su corazón, despertó sobresaltado en medio de la protesta que estalló en la urbanización José Antonio Páez, mejor conocida como Los Pozones, ubicada en la capital de la entidad llanera. El rechazo a la ruptura del orden constitucional tras la convocatoria a una asamblea constituyente por parte del régimen había caldeado los ánimos de la colectividad que se volcó a la avenida Rómulo Gallegos del urbanismo para expresar su rechazo. El derecho constitucional a la manifestación pacífica ejercido por la vecindad no gozó del beneplácito de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes arribaron al lugar. Tras unas cuantas palabras autoritarias, empujones y pequeñas escaramuzas, rápidamente estalló la represión desmesurada e impune que hoy, 3 años más tarde, tiene el Estado venezolano en la mira de organismos internacionales de derechos humanos que han tipificado tales delitos como crímenes de lesa humanidad. En medio del fragor de la represión, Jorman, que había decidido unirse a la manifestación, fue impactado por una bala en el pecho que destrozó su corazón, justo ahí donde acunaba las querencias de su unigénito. Según testigos, la bala provino del contingente de funcionarios militares que activaron sus armas de fuego contra los manifestantes, en franca violación de las normativas constitucionales y los estándares internacionales que rigen el control del orden público. El joven fue trasladado a un ambulatorio cercano, pero no había nada que hacer para mantenerlo entre nosotros. Ese día, Berbesia y otros 7 manifestantes cayeron asesinados en diversos puntos de la geografía barinesa. Escribieron una de las páginas más sangrientas de la historia reciente de Barinas. Para el llanero, que sabe distinguir entre el espacio físico, el llano, y el espacio espiritual, la llanura, la sangre derramada en inédita jornada de represión, si bien enlutó la llanura y trastocó la experiencia de vida de las familias que perdieron a sus seres queridos, abonó la lucha por la libertad que afloró aquel día y que hoy sigue creciendo silente entre la esperanza y la maleza del horizonte llano, aguardando con ansias volver a cabalgar para reinscribir la historia de una nueva gesta de liberación nacional, esta vez auténtica y definitiva. Tolvaneras de impunidad. Transcurridos más de 3 años de la muerte de Berbesia, la investigación sigue estancada. No hay ningún tipo de avance. Seguimos sin obtener respuesta alguna por parte del Estado, manifestó a Justicia, Encuentro y Perdón la señora Luz del Valle Cabeza, madre de Jorman. Durante la conversación trascendió que en medio de los retardos de la justicia, el expediente asignado a distintos fiscales del Ministerio Público finalmente se extravió en julio del 2018, alejando aún más la posibilidad de identificar a los responsables del crimen. Este tipo de actuaciones de la justicia demostraría la falta de independencia e imparcialidad en la investigación en curso. Imagínese usted, ¿quién garantiza que la reconstrucción del expediente corresponda con lo que se había recabado? ¿Qué clase de respuesta es esta? Yo me enteré de la pérdida del expediente en noviembre de 2019. Nosotros no gozamos de un sistema judicial justo, un sistema político recto. Todo está corrompido, monopolizado, secuestrado. Queremos que ocurra la reparación de daños ante las pérdidas humanas, que se limpie la memoria de nuestros hijos. Pretenden borrarlo todo y no es justo. Tenemos derecho a que las futuras generaciones conozcan lo que aquí pasó y lo que le sucedió a nuestros hijos. Así nos relata su madre. El Estado es responsable de investigar rápida y eficazmente el asesinato de Jorman Berbesia y cualquiera de las otras muertes ocurridas en el marco de las protestas pacíficas que estallaron desde 2014 en Venezuela. Un modelo de control del orden público donde prive el uso excesivo de la fuerza y armas de fuego es contrario a la Constitución venezolana y a los parámetros definidos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009.
Los derechos de reunión y libertad de expresión garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la exigencia y funcionamiento de una sociedad democrática. Pretenden borrarlo todo y no es justo. Tenemos derecho a que las futuras generaciones conozcan lo que pasó aquí y lo que sucedió con nuestros hijos. Esta frase tan poderosa, pronunciada por la madre de Jorman Berbesia, nos muestra la necesidad, pero sobre todo el derecho que tienen las víctimas de saber la verdad, de obtener justicia, de obtener reparación integral y de que se generen garantías de no repetición. Y en ese sentido es que Justicia, Encuentro y Perdón ha decidido acompañar a las víctimas de la represión en Venezuela. Hemos insistido en el derecho a la verdad, es necesario, pero no solo para las víctimas directas de estas violaciones a los derechos humanos, sino para la sociedad toda, porque todos somos víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando se comete un crimen contra uno de nosotros. Es un dolor que nos atenta a todos y por eso la necesidad de la verdad es la necesidad compartida de la sociedad venezolana. Pero también tienen las víctimas indirectas la necesidad y el derecho a la justicia. Es fundamental y hemos insistido junto a ellas que no es posible superar la crisis, que no es posible avanzar, que no es posible reconstruir a la sociedad basados en la impunidad, pues son heridas que jamás serán sanadas y en esa misma medida jamás podremos superar estos grandes dolores. Y en consecuencia será imposible reconstruirnos y superarnos. Pero también tienen las víctimas el derecho a ser reparadas integralmente en virtud del daño que les fue ocasionado. Y todos tenemos derecho a que se creen, que se generen, que se impongan garantías de no repetición para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir. En el caso de Jorman vemos una vez más cómo se ejecutó un patrón de represión, un patrón de ataque contra la población venezolana que salió a las calles a protestar pacíficamente en contra de políticas públicas erráticas que han sometido a la población venezolana al día de hoy a una emergencia humanitaria compleja sin precedentes. Los venezolanos que hemos salido a protestar, a manifestarlo y en muchos casos solo a clamar la atención del Estado en nuestras necesidades, esas que el Estado tiene la obligación de satisfacer, hemos sido enfrentados con un patrón de ataque cruel que ha dejado al día de hoy el saldo de más de 300 venezolanos ejecutados extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones o mientras ejercían el derecho a la manifestación. Es por eso que a lo largo de este 2020 hemos desarrollado este ciclo de podcast Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Y este nombre no es casual, este nombre tiene un sentido. Tenemos que construir juntos memoria colectiva y es para eso que ustedes son fundamentales. Les pedimos nos acompañen en la difusión de estos contenidos. Es importante que esas futuras generaciones a las que se refiere la madre de Jorman sepan qué fue lo que pasó acá en Venezuela y lo tengan tan claro como para que actúen en compañía de nosotros para que estos episodios no se vuelvan a suceder. Es importante entonces que nos colaboren, que nos apoyen en la difusión de estos contenidos. Los invitamos también a revisar nuestra página web www.headvenezuela.com. Allí vamos a encontrar todos los capítulos, todos los episodios de podcast que grabamos a lo largo de este año, pero también van a encontrar las crónicas escritas de cada uno de estos casos, van a encontrar boletines y los informes que recientemente ha estado publicando la información. Recordemos que solo juntos podremos construir esa memoria histórica, solo juntos, acompañándonos en todos los espacios nacionales e internacionales, seguiremos insistiendo en la necesaria justicia. Solo juntos vamos a construir la verdad y solo juntos nos salvaremos de que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año al recuento de estas historias y los esperamos el próximo año, esperamos en el 2021 se sigan documentando estos casos, se sigan judicializando. Recordemos que ya estamos
en medio de los 2 años de nuevo trabajo de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela. Así que el reto es seguir aportando información, seguir documentando los casos, seguir visibilizando la situación venezolana. Juntos lo vamos a lograr. Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad.